Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estas NT593. Yo soy Edgar Moyano y hoy vamos a hablar de algún tema muy especial. Queremos hablar de carreras de ingeniería, tecnología y hacer empresa en esta industria en Ecuador. Para esto he invitado a una muy buena amiga, fuimos juntos a la universidad y ella se llama Jessica Malta. Jessica, ¿cómo estás tú? Bienvenida. Edgar, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de algún tiempo. Me alegra mucho que tengas este espacio que es tan motivador y tan bueno para poder entender un poco más de la tecnología y de todo lo que podemos hacer en este mundo. Muy lindo. Exacto, tú y yo empezamos la universidad juntos, estudiamos muchas veces también en carreras y graciosamente hicimos carreras en paralelo. Y la idea ahora es transmitir a la siguiente generación por qué hacer lo mismo en estos días. Cuéntanos un poco por qué tú en su momento decidiste estudiar ingeniería y por qué no decirlo, por qué decidiste ir al SPOL y si has conversado esto con tus hijas. Ay, bueno, esa es una historia entretenida, la verdad. No sé si tú recuerdas que cuando nosotros salimos del colegio, la carrera era completamente nueva, ¿no? Entonces era lo que estaba en boom. Y la verdad, se me daban muy bien los números, me sentía muy cómoda con la parte numérica y yo inconscientemente asocié que si yo era buena para los números, iba a ser buena para la computación, lo cual ahora sabemos que no necesariamente es así. Pero gracias a Dios, digamos que todo fluyó muy natural y realmente fue una decisión sin pensarlo mucho. Yo quería definitivamente estudiar algo diferente, no quería estudiar una carrera tradicional como economía, administración de empresas, sino que quería hacer algo distinto. Así que un día, sin preguntarle a nadie, decidí ir a hacer una fila al SPOL al último día en que me podía inscribir en el pre. Y así empezó esta historia. Escogí el SPOL porque era la universidad en donde sabía yo que salían los mejores ingenieros y yo quería ser la mejor. Entonces, esa fue, digamos, que la ruta por la cual me llevó a 5 años de carrera y luego pues y siempre digo gracias a Dios a que me encantara la tecnología y a que pudiera desarrollarme en ella. Y sí, con respecto a mis hijas, bueno, en algún punto lo hablé, pero yo ahí tengo algo muy curioso que contar y que a lo mejor no me enorgullece mucho. Cuando mi segunda hija estaba por terminar la carrera, su colegio, y eso fue justamente en la pandemia, yo le pregunté, le digo, nena, ¿has pensado que te gustaría estudiar? Mi nena, al igual que yo, era muy buena para los números, pero además era muy artista. Entonces me dijo, ay mami, yo voy a estudiar cualquier cosa menos lo que tú has estudiado. Yo me quedé como loca, no sabía cómo tomar lo que me estaba diciendo y solamente me sentí, pero nena, ¿qué? No, mamá, te veo estresada, yo siempre te veo corriendo, yo eso no quiero. Yo quiero algo que me encante, con lo que me sienta bien, con lo que pueda. Bueno, estas generaciones nuevas, y eso quisiera a lo mejor desarrollar un poco más contigo, están muy dadas al tema social, al tema ecológico, es todo aquello que las lleve a cosas muy estructuradas, muy cuadradas, lo rechazan un poco. Entonces, y ahí creo que tenemos nuestro reto, ¿ok? De cómo humanizamos un poco más esta carrera que suena a oídos de mucha gente, tal vez aburrida, tal vez solo para nerds, ¿verdad? Y entonces hace que muchas personas la vean desde lejos. Entonces, bueno, esa es un poco mi historia, respondiendo a tu pregunta de qué pasó. Y bueno, claramente mi hija no estudió ingeniería, estudió economía. Y la otra, peor, me dijo, ni loca, yo voy a estudiar arquitectura, no quiero saber nada. Y aunque tú no lo creas, cuando la gente me dice a mí, lo que pasa es que la tecnología es de jóvenes, y te dije, no, yo soy ingeniera en sistemas, tengo una empresa tecnológica y resulta que mis hijas no son muy tecnológicas, que digamos. ¿Ya? Entonces, una cosa no necesariamente lleva a la otra. Yo soy ese caso. Si querías que yo te dijera que sí, que a mis hijas les encanta no te lo voy a decir porque no es verdad. Pero sí me ha significado todo un challenge, no solamente con ellas. Evidentemente son nativas digitales, usan la tecnología, la consumen como tú y yo podíamos sumar en una calculadora o usar un Excel, ¿ya? Pero me encanta poder decir que la tecnología va mucho más allá de su uso y ahí viene el reto de cómo nosotros podemos cambiar esa imagen del típico ingeniero en tecnología o en sistemas o electrónico, ¿verdad?
que no sabe nada más que hacer que estar con la computadora, que la computadora es su mejor amiga, que los sistemas son sus mejores amigos y que no vive. Entonces, bueno, tal vez me estoy desviando un poco más del tema, pero un poco creo que es la forma en como ahora, para estas nuevas generaciones, deben percibir aquello a lo que se van a dedicar. Has mencionado un pocotón de palabras y luego también voy a contarte un par de historias con mis socios. La primera, entonces comencemos a analizarlo y dejemos la matemática para el final, porque creo que está muy mal entendida la matemática. ¿Qué es ser ingeniero? Cuando tú escuchas esa palabra y te preguntan, hey, yo soy ingeniera, tú eres ingeniera, yo soy ingeniero. ¿Qué significa ser ingeniero? Bueno, para mí la ingeniería es esa capacidad que tienes tú de crear, de resolver, de armar, de encontrar la solución por donde sea que esté, de no quedarte encasillado en un solo espacio, ¿ok? Entonces, cuando yo a veces tengo aquí gente a mi alrededor en la oficina que son ingenieros y de repente surgen ciertas situaciones así un poco caóticas o un poco tensas y veo que no tienen o no encuentran la salida, yo doy 2 pasos para atrás y digo, a ver, momento, aquí somos ingenieros, tranquilidad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tenemos que solucionar? Lo vamos a poder solucionar. Eso es ser ingeniero. ¿Ok? Y es gracioso que lo mencionas, porque comencemos a unir y que lo que decías en la antesala, somos personas, somos íntegros en muchas de esas cosas. Pensemos en un doctor. El doctor tiene que pararse atrás, tiene que ver causa, efecto, por eso hace los exámenes, por eso ha estudiado, y en función de eso te dice cómo resolver el problema que te está quejando. Entonces, ellos también es. Cuando vas a un abogado, lo mismo. No te conoce, le presentas los hechos, entiendes las leyes, comienzas a comparar y te dice, este es el camino a seguir. Tal vez, y ojo, ya vimos abogados y vimos, ¿cómo se llama? Leyes. Usemos otro, ¿qué te parece si cogemos moda? ¿Cuántas personas hay? Efectivamente, yo sé que te fascina la moda. Tienes un montón de personas, tienes un pocotón de gustos, tienes que transformarlo para poder hacer dinero, montar la empresa, y justamente comienzas a ver cuántas personas, qué tipo de variedades necesito tener, cómo hago para presentarle, enseñarle, distribuirle, entregarle y hacer dinero. Ese es el mundo de hoy. Tienes causa, efecto, tienes un problema y tienes que entender cómo hacerlo. La gran diferencia tal vez del ingeniero es que somos muy metódicos y unos más que otros usamos matemáticas para poder modelar ese proceso que queremos crear. Entonces, eso es el día de hoy. Ponte a pensarlo hoy. Hoy, efectivamente, tenemos acceso a tecnología, aunque no la entendemos qué pasa. Entonces, ingeniero, tecnología, matemáticas. Es gracioso, creo que deberíamos volver a conversar con nuestros hijos para hacerlo. Entonces, tus hijos te dijeron efectivamente, mis padres eran médicos, yo no quise ser médico porque era muy cuadrado. Hablemos un poco más de la carrera, hablemos un poco más justamente de eso de estudiar ingeniería. ¿Qué significaba? Porque fue efectivamente una carrera medianamente larga, ingeniería completo. ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué un chico hoy debería estudiar ingeniería si le gusta? Bueno, yo quisiera dar un pasito a un lado, ¿no? En nuestra época, que no está muy lejana, pero tampoco está muy cercana, no nos daban miedo los retos, ¿ok? Creo que nos formamos en ese ambiente en donde para lograr algo necesitabas transitar un camino de esfuerzo. La ingeniería claramente es un camino de esfuerzo. No es lo mismo que estudiar 2 años, 3 años, carreras más rápidas, que no las desmerezco, son importantes, pero que definitivamente te desarrollan en una arista definida en la que tú decidas entrar. Pero te quita esa opción, ¿ok?, de ver ese big picture, ese macro, que es el que después, en el día a día o en la ejecución, te permite hacer esa resolución. Ir a ser ese médico tecnológico o ese doctor tecnológico que te cura los dolores, ¿ok?, entendiendo la causa y efecto. Entonces, decido estudiar ingeniería y decidimos estudiar ingeniería o decidimos estudiar carreras largas cuando estamos dispuestos a transitar y a traspasar el esfuerzo. Entonces, yo creo que ahora tenemos la oportunidad de incentivar o motivar a las personas o a los chicos más jóvenes a que decidan recorrer ese camino de un esfuerzo mayor, de no dar 2 clics y tener una respuesta, sino poder resolver. La ingeniería para mí es maravillosa, o sea, realmente
creo que nos permite a nosotros no solamente ser exitosos en la rama en la que nos estamos formando, sino además traspasar esa forma de pensar, de accionar a nuestra vida personal. Entonces nos volvemos seres integralmente más exitosos, integralmente capaces de resolver los problemas que se nos presenten, en las situaciones que se nos presenten, en el punto en el que se nos presenten. Entonces, bueno, eso me parece demasiado motivador. No sé si te ha pasado o has visto las carreras que ahora hay en las universidades, al menos en Ecuador. De repente, cuando estamos haciendo contrataciones, me vienen chicos que han estudiado ingeniería en telemática, ingeniería en, no sé, comunicación de no sé qué, ingeniería. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué se estudia en esa ingeniería? O sea, porque no es ingeniería en sistemas, en donde nosotros aprendimos control automático de procesos, la electromagnética, a programar, inteligencia artificial que vivimos en nuestra época, claro, pues no era generativa, pero yo siempre cuento y digo, pero yo ingeniería, por si acaso, yo inteligencia artificial la vi en el colegio, en la universidad, y tuve que aprobar una materia de inteligencia artificial. O sea, imagínate, yo les pregunto, bueno, ¿y qué se aprende ahí? Cuéntame, ¿qué estudiaste? Edgar, y es nada. O sea, es muy poco en el contexto de lo que significa ser un ingeniero. ¿Ok? Entonces, básicamente eso, ¿no? Nosotros tenemos esta formación global y yo invito a las personas a estudiarla. Yo invito a las personas a ver y a enfrentarse a ese reto, a no querer todo para mañana, sino que cruzar y traspasar esa barrera del miedo, del temor, de la incertidumbre, porque después de eso, yo recuerdo mucho las palabras de mi mamá, cuando estábamos en la escuela y no podíamos trabajar, porque estábamos literalmente dedicados a estudiar. Y en ese momento de nuestras vidas, el foco y la meta era ser ingeniero, o muy pocos tenían la oportunidad de trabajar, o estudiábamos o trabajábamos ya casi por terminar la carrera. ¿Okay? Yo de paso fui mamá súper joven y la terminé pipona. Entonces, imagínate, o sea, fue realmente un reto muy, muy grande. Entonces, nada, yo creo que, bueno, ahí tenemos esa oportunidad maravillosa de poder lograr que muchas más personas estudien esta carrera. Yo amo la escuela, la verdad, no fue la universidad socialmente más linda para mí, pero definitivamente le agradezco mucho todo lo que nos transmitió. Creo que estuvimos muy bien preparados, ¿verdad? Y me encanta promocionar a nuestra universidad, me encanta promocionar esta carrera, me encanta que la gente estudie en Ecuador. ¿Por qué no estudiar en Ecuador? Una de las características de los muchachos ahora es que apenas se gradúan buscan a dónde irse a estudiar, que no me parece mal. De hecho, mis hijas que no estudiaron ingeniería también estudiaron fuera, pero creo que tenemos muy buenas opciones aquí, tenemos que saber tomarlas. Yo creo que tenemos que prepararnos más y ayudar a que tengamos muchos más ingenieros e ingenieras en tecnología. Vamos juntando las piezas porque era gracioso. Lo que dices es muy cierto. En ese tiempo aprendimos inteligencia artificial. Y es gracioso porque recién ahora es como un tema de una palabra. Sin embargo, siempre la vimos y es muy basado en matemáticas. En ese tiempo yo decidí estudiar ingeniería. Comencé a hacerme algunas preguntas en su momento. Era, ¿por qué un brazo se mueve así? ¿Cuántas ecuaciones regulan el movimiento de mi muñeca? Que básicamente podía ser o doctor, o podía ser ortopedista, podía ser justamente electromecánico, o justamente poder modelarlo. En mi cabeza siempre me gustó la parte digital y poder modelarlo tipo videojuegos. Entonces, y en ese tiempo teníamos videojuegos muy, muy interesantes, y mientras estamos grabando esto hay una película de videojuegos, que la vimos en la primera parte en su momento cuando éramos muchachos. Y era cómo poder, a través de una pantalla digital, poder representar y crear un universo completo con tus reglas, con tus cosas, y cómo matemáticamente podías hacerlo. Trayéndolo a tiempo presente, cuando vemos toda esta cantidad de brazos robóticos, es la misma matemática que estábamos hablando. Con lo cual, para resumir un poco y cambiar el tema, ingeniería igual cómo representar, usando ecuaciones y diferentes tipos tecnológicos, electromecánicos o digitales, el mundo real que percibimos. Eso creo que era lo más interesante de estudiar ingeniería, cómo poder hacerlo. Y efectivamente en el Ecuador los profesores que teníamos tú y yo venían de afuera, con masterados, con doctorados, con lo cual nosotros no tuvimos que salir del país. Los expertos vinieron al país y nos transmitieron a nosotros lo que ellos aprendían de primera forma.
Mi carrera, por ejemplo, de ingeniero empezó cuando yo comencé a hacer, fue tema de Internet. Las bases de Google las aprendí en la universidad. Cuando Google todavía no era ni siquiera Google. Y eso me permitió, por ejemplo, hacer cosas como las que estamos haciendo ahora, streaming en tiempo real. Que para ahora nosotros es normal, pero sería bueno que los que nos están viendo se pregunten, ¿cómo funciona todo esto? ¿Te imaginas? Nosotros teníamos el cable y nos molestaba cuando salía lo pixeleado. Pero llegó la pandemia y todos nos acostumbramos que esto es normal. Ni siquiera entendemos cómo funciona, pero estamos haciéndolo. Eso es lo bonito de la ingeniería. Hablemos un poco ahora de ingeniería y tecnología en el país. Ecuador consume ingeniería, consume tecnología. Y hay muy pocas oportunidades de crear cosas nuevas, porque somos un país pequeño. Tú también eres empresaria, con lo cual no solo tuviste dedicación, esfuerzo y sacrificios en el lado de ingeniería, ahora lo estás haciendo y contribuyendo al país. Cuando tú hablas con las empresas, con tus clientes, y comienzas a contarles lo que tú puedes ayudarlos, cómo ellos, la industria, los empresarios, la industria, ve a los ingenieros, la tecnología, como parte intrínseca de su negocio ahora y para el futuro. Bueno, yo creo que hemos tenido un cambio muy radical en esto a raíz de la pandemia. Creo que antes de la pandemia teníamos que hacer un trabajo un poco más duro para lograr que los empresarios tomen a la tecnología como una arista fundamental en el desarrollo de su negocio y en el make money, ¿no? O sea, en cómo hacer dinero, ¿ok? Porque la tecnología es todavía en muchos lugares vista como, no sé, como que si tuvieras, por ejemplo, un área de apoyo más, pero no como un área generadora o que ayude a generar lo que tu razón de ser del negocio necesita. Después de la pandemia esto cambió un poco porque resulta que todos dependimos de la tecnología, ¿okay? De una u otra manera, ¿no? En los temas tan sencillos como podernos ver, cómo podernos conectar, podernos reunir, de dónde estaba la información, dónde estaban los sistemas, porque no los podía tener a mano, porque resulta que ahora si yo me voy de mi oficina no puedo trabajar, no tengo acceso a las herramientas que me ayudan a seguir produciendo. Y entonces vino este cambio radical donde empezaron a ver la tecnología de una forma diferente. No, sí necesitamos la tecnología. Resulta que dependo de esa tecnología para hacer dinero. Resulta que gracias a esa tecnología yo puedo hacer una y otra cosa. Y entonces, bueno, ahí hemos logrado un poco entrar como un rol diferente en las empresas y en las industrias. Ya no como un ayudante, porque lo digo, está muy chistoso, ¿no? Tú has visto las áreas de tecnología en la mayoría de las empresas. Son horribles, Edgar. O sea, casi son unos huecos. Dice, pero ¿cómo pueden tener aquí? Obviamente con sus excepciones, ¿no? Pero en términos generales, y tú notas ahí la importancia y la poca importancia que le daban al área de tecnología. A un ingeniero que se había graduado 5 o 6 años, que había dedicado todo su esfuerzo, bueno, pues estaba en una esquina y decías, no, pues aquí no está valorado el esfuerzo de estas personas. ¿Okay? O tú sientas al gerente financiero en la misma área, o tú podrías sentar al gerente financiero donde está el de sistemas ahora. No podrías. Entonces, bueno, regresando un poco al punto empezamos a tener un protagonismo diferente, ¿ok? Y empezamos a enfrentar esta forma de llegar a los tomadores de decisión de una forma distinta. Y creo que tenemos espacios diferentes ahora en donde se nos escucha y en donde podemos apalancarnos en la parte neuronal de una industria. Okay, yo creo que esta es la oportunidad de oro de poder hacer más con tecnología, que los ingenieros en tecnología tengan un espacio diferente, que seamos protagonistas del éxito de las empresas. Okay, creo que es nuestra oportunidad de oro para eso. Cada vez que converso con personas, y una de las cosas que me gusta ahora, justamente después de pandemia, como bien acotas, es de alguna manera se permitió resetear muchos conceptos y comenzar a romper cierto tipo de paradigmas. Y una de las cosas muy interesantes en un país como el Ecuador, o Latinoamérica en su forma amplia, es que la oportunidad de poder crecer es bastante amplia, porque no somos como primer mundo, que ya de alguna manera tienen muchas cosas avanzadas. Acá toca transformarlas un poco,
para poder usar esa tecnología que estás hablando y poder tener los réditos económicos que estamos proponiendo. Entonces, ¿qué te parece si durante los siguientes 15, 20 minutos vamos conversando un poco y usemos un ejemplo que uso mucho? Y, por ejemplo, en Latinoamérica se acostumbra mucho que si tienes que montar un emprendimiento, el primero es de comida. Y todo el mundo piensa que la comida, el negocio de la comida es cocinar. Y creo que los que ya están metidos en el negocio entienden que el negocio de la comida es qué tan rápido lo haces llegar a las casas o qué tan rápido el consumidor lo hace. Entonces, digamos que tú y yo quisiéramos montarnos una tienda de chocolate. A ti, Maya, estoy seguro que te gusta, a mí también me fascina. Lo primero que yo le digo justamente cuando hablo con este tipo de emprendimientos es, ¿por qué necesitas una tienda física? ¿Por qué no montarla digitalmente? Y me quedan viendo como loco. ¿Qué opinas? ¿Te concuerdas? ¿Piensas que yo estoy loco? Si tú tuvieras que montarte mañana una tienda de chocolates, ¿qué sería lo primero que se te ocurre en la mente? ¿Qué es lo primero que pensarías hoy, 2025, hacerlo diferente, transformarlo para poder competir a una tienda normal de chocolates? Bueno, ahí el reto está en cómo tú haces sentir la misma experiencia que lograrías tenerla de forma física, de forma virtual. Y para eso ahora hay 1001 herramientas. Entonces, yo creo que va por allí, ¿ok? Tener esa capacidad de lograr, ¿verdad? Que tú a través de una pantalla, de un video, de una red social, puedas tener la misma sensación de que qué rico chocolate me voy a comer si lo compro. Que se vea, además de sentir, que se vea visualmente hermoso, ¿ok? Atractivo, que llegue a mí. Y ahora con la inteligencia artificial tenemos 1001 herramientas para lograrlo sin tener que demorarnos demasiado tiempo en producirlo. Solo necesitas saber qué es lo que quieres lograr y saber que la tecnología te lo permite. 100% de acuerdo. Y un tema que vamos a hablar, lo que sería, necesitas montar una infraestructura tecnológica, doméstica o en la nube, para poder conectarte con el usuario y tú poder controlar esa experiencia. Sin embargo, cuando comienzas a ver, por ejemplo, muchos locales normales de tiendas pequeñas de comida del Ecuador, no lo ves así. Quiere decir que hay todavía un gap, y volviendo al tema de por qué estudiar ingeniería y cosas que se puedan hacer en el país, eso es una primera hora. Pero vamos a la otra parte normal. Alquilar o no una tienda donde vender las galletas de chocolate. ¿Qué pensarías? Sí, no, ¿cómo? Bueno, yo creo que tecnológicamente hablando es el mismo cuestionamiento que te haces cuando lo vas a hacer físico, ¿no? ¿Verdad? Si tú quieres abrir un local físico, tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Alquilo el local? ¿A dónde lo alquilo? No lo voy a poner en una calle donde no pasa nadie, porque resulta que nadie me compraría la galleta. No lo puedo poner en un lugar inseguro, porque entonces por seguridad nadie vendría. Entonces, exactamente estos mismos cuestionamientos te los llevas al lado tecnológico. ¿Dónde voy a poner mi tienda virtual? Tiene que ser en algún espacio que me dé seguridad, que siempre esté online, ¿verdad? Que si algo sucede, si físicamente yo tendría 2 llaves, acá tenga un sitio alterno, que si se cae el uno, el otro se levante, y que yo pueda siempre estar en línea, que tenga todos seguridades contra este tema de hackers, que ahora hay que tomarlo muchísimo en cuenta, ¿verdad? Porque en el momento que tú vas a pagar electrónicamente o que vas a utilizar pasarelas de pago, ¿verdad? Tienes que tener todo un ecosistema de seguridad para que cuando tú vayas a poner tu tarjeta, tú te sientas seguro de que vas a pagar y de que nadie te va a clonar ese documento y que vas a tener un problema posterior. Entonces, todas estas cosas son las que tienes que tomar en cuenta exactamente igual, y hay espacios ahora muy seguros. Ya no tienes que gastar un dineral en tú montarlo, sino que te vas a sitios en donde ya existe, y evidentemente con la asesoría correcta, porque como en todos lugares, ¿verdad? O en todos lados, hay espacios que tienes que saber cómo utilizarlos. Pero mira lo bonito que estamos hablando. Hoy ya es factible cuestionarte si la primera tienda la hago física o la primera tienda la hago digital. Porque efectivamente comenzamos conversando es qué experiencia le quiero dar al usuario. Y para fines prácticos, no importa si es físico o digital. Vámonos un paso más atrás, porque para montar el negocio de la galleta, tienes que hacer la galleta. Pero el modelo tradicional te dice, ok, tengo que entonces yo comprarme los hornos, y volvemos al tema físico. Sin embargo, en Latinoamérica, cuando salimos a una esquina, lo que más hay son pequeños emprendimientos con hornos que cocinan lo que fuere. Y hay bastante en todos los barrios, en toda Latinoamérica. Entonces yo, por ejemplo, comenzaría a cuestionarme por qué yo
querer montarme un horno más. ¿Cómo digitalmente con infraestructura se le entrego a estos pequeños personas que tienen hornos, avisarles lo que quiero construir, quiero hacer, darles capacidad justamente de a tal hora, en tal momento, con tal receta quiero estas, y luego digitalmente con una plataforma cogerlos, pedirlos, llevarlos y entregarlos? Esos son el tipo de cosas que hoy nos podemos plantear, y no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de cosas que se pueden hacer en Ecuador, y en Ecuador ya lo probamos. Uber es el concepto básico. Necesito transportarme punto A a B, tengo autos de punto A a B, ¿cómo los voy conectando? Entonces imagínate este ejemplo, porque estamos hablando un poco de tecnología, transformación después de COVID, plataformas, infraestructuras. Eso es lo que yo creo lo más lindo que se puede pensar ahora en el Ecuador. ¿Qué opinas? 100% de acuerdo contigo, Edgar. Yo creo que aquí el punto importante es las alianzas estratégicas que han existido desde antes, ahora y existirán toda la vida. Tú no tienes por qué hacerlo todo. Tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer, ¿okay? Y a dónde quieres llegar. Busca los aliados adecuados en cada una de esas etapas del proceso. ¿Okay? Yendo a tu ejemplo, yo por qué tengo que comerme todos los hornos, al menos no en el punto 1 cuando estoy empezando, sino que busco quien los hace. ¿Okay? Lo que llamamos nuestra maquila en otras industrias, ¿verdad? Luego yo me ocupo obviamente del control de calidad de todo ese proceso, de tener los puntos adecuados y de finalmente llegar al consumidor final. Escojo cuáles son los puntos claves en donde yo como empresario, como dueño del negocio, tengo que preocuparme para que las cosas funcionen y fluyan correctamente. Y así es en todo. Ya, en tecnología igual. Tú no tienes por qué como empresa tener la mega empresa de sistemas o el mega centro de cómputo para poder ser productivo. Yo me alío con las empresas que ya poseen o que tienen esta experiencia y simplemente la uso y produzco. Lo que te voy a decir a lo mejor te trae recuerdos y a lo mejor nos delata la edad que tú y yo tenemos. Cuando éramos chicos, y antes incluso en la universidad, el tema de tener tecnología en la mano era bastante complejo porque ni siquiera había muchas redes celulares. Sin embargo, nunca voy a olvidarme de cierto promo que ocurría en Guayaquil específicamente, o en Ecuador y en muchos lugares de Latinoamérica. Y creo que si te digo el número te vas a acordar. El 522-280. Pizza Hut, servicio al domicilio. Correcto. Llamabas, pagabas y te entregaban la pizza. No había internet, no habían apps, no habían celulares, tema de seguridad. Sin embargo, funcionaba. Sucedió la pandemia y lo volvimos a redescubrir, porque de la noche a la mañana los servicios de delivery saltaron y siguen funcionando. Y cada vez les digo ahora, por ejemplo, hablamos de este ejemplo de la pizzería en esos años 80, podíamos ordenar de cualquier parte de Guayaquil, llamábamos a un solo número telefónico y ellos se encargaban que puertas adentro ver cuál era el Pizza Hut más cercano que te entregaba la pizza, y funcionaba. Sin internet, sin supply chain, le encontraban la forma de hacerlo y todos disfrutábamos viernes, sábado, domingo en casa con los amigos. Hablemos ahora de la otra parte muy interesante. Hablamos un poco de ingeniería, hablamos un poco de educación, hablamos un poco de matemáticas, hicimos unos ejemplos y la forma de cómo ahora se puede conceptualizar ciertas cosas. Para ti, ¿qué es ser empresario? Porque ahora también tienes ese rol. ¿Y cuál es diferente con ser ingeniero? Bueno, realmente la ingeniería está conmigo porque justamente es el producto o es la base sobre la cual decidí en un momento determinado abrir una empresa. Una empresa que inicialmente tenía un rol o tenía un objetivo para mí y era subsistencia. Yo tenía mis hijas pequeñas, yo estaba sola y yo necesitaba sacarlas adelante. Entendí que en ese momento ese era el espacio correcto en el cual yo podía desarrollar esa meta. Y lo logré. Lo logré porque logré criar a estas niñas, logré que se formaran, que sean profesionales, etcétera, etcétera. Pero en el tiempo, ¿verdad? Tuve la certeza de haber trabajado antes en empresas también exitosas, que fueron para mí un punto importantísimo de formación, de esa formación de habilidades blandas que creo que un empresario necesita. Para ser un empresario necesitas muchas más habilidades que solo ser ingeniera, que tal vez no las consigues con el título de ingeniería y que las vas desarrollando cuando logras crecer en un entorno virtuoso. Yo tuve la
bendición de poderlo hacer, ¿ok? Y cuando ya tuve mi empresa, tratar de trasladar todas esas buenas prácticas o esos conocimientos a esta empresa. Ser empresario es todo un reto en Ecuador porque además tienes que aprender de todo un poco, tienes que aprender de contabilidad, de temas laborales y de cómo llevarle esa misión que tú quieres a las personas que trabajan contigo, para que todos los días tengas un equipo que te sume y que te ayude a lograr ese objetivo. Yo te puedo decir ahora que después de 15 años de haber tenido Advantech Services, el propósito de mi empresa es otro, porque entendí en el tiempo que las empresas se deben alinear a tu propósito de vida y no al revés. Y entonces mi propósito de vida ahora tiene como objetivo llevar la tecnología a muchas más personas, no solamente a las grandes empresas, ¿ok? Que las personas no se sientan alejadas de la tecnología, porque la tecnología tiene un punto que o te acerca o te aleja, porque también produce mucho miedo. Y no estoy hablando solamente del miedo de generaciones mayores, como nosotros porque crecimos en medio de la tecnología, pero tú ándate a personas de nuestra edad que no crecieron en el mundo tecnológico, que no son tan grandes en edad, pero igual se mueren de miedo a utilizarla, ¿ok? No hablemos de adultos mayores y no inclusive jóvenes como nuestros hijos. Como te dije, no todos son muy tecnológicos, entonces que resulta que la tecnología muchas veces es un freno. Y siento que esto ha hecho que las brechas generacionales tengan mucho más distancia que antes, ¿ok? Entonces, ser empresario es un poquito eso, ¿no? Si nos pusimos o estamos en este camino en donde la tecnología es el core business para nosotros, usémoslo para que haya un entorno que lo utilice de una manera más productiva. Y entonces, bueno, ser empresario es todo un reto, tienes que tener una innovación constante, tienes que tener la forma de llegar, tienes que hacer que la gente que trabaje contigo esté dispuesta a empujar esa carreta hasta el fin. Me encanta poder hacer que la tecnología se haga más natural para los empresarios, que la amen tanto como nosotros la queremos, ¿ok? Que la vean como parte importante de sus objetivos. Ser empresario realmente es una oportunidad muy grande. Creo que no todo el mundo puede ser empresario, y no porque no tengas la capacidad, sino porque para ser empresario necesitas querer hacer que las cosas pasen. No se da tan sencillo como parece, pero bueno, es un camino muy, muy emocionante y muy bonito porque puedes hacer muchas cosas diferentes. Antes de irnos, usamos ciertos números y después te pido que mandes tres consejos a los que nos están escuchando. Para los que nos están escuchando y quieren estudiar ingeniería o quieren ser empresarios o quieren hacer algún tipo de carrera en el país, voy a ponerles ahora números en los Estados Unidos que, guardando distancias, se pueden replicar en el Ecuador. Las empresas, de las 10 empresas más grandes de los Estados Unidos, 8 son de tecnología y que representan cualquier cantidad de dinero del Producto Interno Bruto del país. En el Ecuador no lo tenemos así. Son empresas tradicionales. Con lo cual, si nos dedicamos a hacer ingeniería real en el país y quieres ser tú ingeniero o empresario usando tecnología, ese es el potencial que tienes de crecimiento. Poder lograr lo que ya se logró en los Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Insisto, de las 10 empresas más grandes de los Estados Unidos, 8 son de tecnología. En el Ecuador, la primera, que es justamente que creo que con la infraestructura de Internet, es tal vez la más grande y es la única grande realmente. Entonces, ahí tenemos el primer espacio. El segundo espacio, acá en los Estados Unidos, lo que mencionaba Jessica, las empresas, los empresarios ya comienzan a entender, igual después de pandemia, mucho más que nunca, que para poder crecer como negocio independientemente de la industria, tienes que invertirle 10-15% de lo que vendes anualmente a ese espacio de tecnología para poder transformar y evolucionar. 10%. Usemos números. Si una empresa es 100 millones de ventas anuales, dedicarle 10 millones de tecnología suena un montón, pero es lo que se aplica acá. Cuando vas a los Estados Unidos a cualquier universidad de negocios, es lo primero que te dicen: ¿cuánto estás invirtiendo en tecnología? Suena un número raro, ¿verdad, Jessica? En Ecuador no escuchamos eso. Tú y yo, cuando hablamos con los empresarios y le dedican el 1%, es buena suerte. Quiere decir que todavía hay 9 puntos que hay que trabajarlos
y que Jessica y todo justamente el conglomerado tecnológico industrial del Ecuador está trabajando para enseñarles, se puede hacerlo, en pandemia lo vivimos. Entonces, con ese contexto, Jessica, y muchas gracias por haber aceptado reunirte con un loco, y siempre es gusto verte y recordar momentos, ¿qué le dirías a un chico que está por salir de colegio y que quisiera explorar empresario, tecnología, juntos, Ecuador? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? 3 mensajes, 3 consejos. Bueno, el primer consejo que yo le daría a un chico que está por elegir su carrera es que tenga claro qué es lo que lo mueve y lo motiva. ¿Con qué va a ser feliz? ¿Okay? Si tu felicidad está del lado de trabajar en este mundo en donde la tecnología se vuelve un habilitador maravilloso para lograr miles de objetivos y poder lograr estar de la mano de muchos empresarios para lograrlo, pues empieza una carrera en ingeniería. En Ecuador tenemos muchas opciones de buenas universidades, de buenas carreras, ¿okay? Que nos pueden ayudar a mantenerlos y a manejarlos. A mí me encanta decir que siempre es bueno aprender. Me encanta decir que siempre es bueno tomar esa iniciativa de adaptarnos a empresas o de adaptarnos a industrias que ya están creciendo para poder aportar en ellas. Y no es para nada loco pensar que en el corto plazo tú puedes decidir abrirte en este mundo para dejar de ser un consumidor de tecnología y empezar a ser un productor de ella. Esos 9 puntos que tú mencionas, que hay diferencia entre la inversión, depende mucho de cómo nosotros que estamos de este lado aprendamos a venderla, pero no venderla desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista de utilidad, de lo que realmente va a agregar valor a tu negocio. Yo creo que ahorita, como te lo dije hace un rato, estamos en el punto perfecto para dar ese punto de inflexión en el cual dejas de ser una área de soporte, pero es una área habilitadora. ¿Okay? Entonces, chicos, traspasen el miedo de lo largo, lo difícil, lo que aparentemente necesita mayor esfuerzo porque realmente vale la pena. Estamos en una época en donde quienes tomen este diferenciador claramente van a tener una posibilidad de éxito inmanejable. La gente necesita más empresarios en tecnología. La gente necesita más mujeres en tecnología con ese tweet y ese toque que nosotros le podemos dar, ¿verdad? Esas capacidades de conversar, de sacar lo mejor de la gente, de llevar las cosas a un ambiente diferente, que la verdad, con mucho respeto de Edgar, las mujeres tenemos ahí un punto ganado, y entonces creo que es súper importante, no hay que tenerle miedo, se puede ser mamá, se puede ser empresaria, se puede ser ingeniera en tecnología, todo a la vez, ¿ok? No tienes que sacrificar nada, no es verdad que un ingeniero es un nerd, eso ya a lo mejor era un prototipo muy antiguo, ahora hay otras cosas, y creo que estamos nosotros como ingenieros obligados a dejar ver ese aspecto lindo de la tecnología, ¿ok? Y ser exitosos y ser felices, se puede ser feliz siendo un ingeniero, se puede apalancar el éxito de un país en tecnología. Nosotros tenemos muchas habilidades. Mira, yo he tenido la oportunidad de viajar a algunos países aparentemente muy de primer mundo, que existe la tecnología, pero que está muy poco usada, ¿ya? En todos los niveles. Y yo a veces le digo a mi hija que vive en Alemania, le dije, no puedo creer que allá, cuando ella me cuenta ciertas cosas, pasen estas cosas con su forma de trabajar diariamente, con la ida a un banco, con la forma en que trabaja el cajero, con la forma en que hace una transferencia. Y dije, pero si acá, que somos aparentes tercer mundo, tenemos A, B, C, D y F, entonces no estamos tan alejados de eso, ¿ok? Somos más innovadores de lo que creemos, tenemos que tenernos mucha fe, ¿ok? Simplemente nos falta vendernos, ¿ok? Para darnos cuenta de la diferencia y lo que podemos lograr, no solamente como empresa, sino como país. De mi lado, primero agradecerle a todos, y estos son mis consejos rápidos. El ecuatoriano efectivamente y latinoamericano en su forma general es muy creativo, porque no tenemos muchas cosas y nos toca inventarlas para poder compensar y lograr el mismo objetivo que a lo mejor en países de primer mundo hay que hacerlo. Lo otro que me gusta mucho de Latinoamérica es que como geografía somos muy pequeños, con lo cual poder conectarnos todas las personas es mucho más sencillo a un coste y gasto impresionantemente mucho más bajo. Finalmente tienes la nube, el cloud y ahora la inteligencia artificial. Empieza a usarla, empieza a experimentar.
Porque para poder los primeros dar paso en ingeniería, en tecnología o en empresa, ahora solo necesitas una conectividad a internet y empezar a crear escenarios, modelos y empezar a comunicarte con muchas personas. Entonces, si eres joven, muchacho, explora, ten pasión, pero lánzate y empieza a hacerlo, porque es el momento para poder aprender lo que tienes que aprender. Vas a cometer muchos errores, pero estoy seguro que Jessica concuerda, de los errores cuando más aprendes todo. Jessica, te agradezco un montón. Yo soy Edgar Moyano, esto fue NT 593 y lo esperamos por una siguiente oportunidad. Gracias a todos, que tengan buenas. Cuídense.